Ahora sí, ya voy a decir. Que le estoy pidiendo ayudar para ingresar. Conectando. Ahí está. Listo. Ahora sí, iniciamos una nueva visita. Ya sabes, vamos a compartir esto. ¿Ya está grabando? Sí, está grabando. Eso después lo edito. Sí. Ya. A ver. Ahí hablo, bueno, y después comparto cuando ya termine de hablar. Ahí hay. Hola, buenas noches. Hola. 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 ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Escucho una repetición. Sí, está activo entonces. 2. Subió todo. Tienes que llamar, pero ahí fue. Sí, ya voy a decir que Ya. hago la prueba primero. 2, 3, digo. 2, 3. Muy buenas noches a los participantes. Vamos a continuar con la segunda clase. El tema, pues, es sobre casuística pericial en accidentología vial. Ya. Ya. Entonces, sí que tengo un audio sin retorno. Hola, buenas noches a todos los participantes. El día de hoy vamos a ver, continuando con la clase, el tema de casuística pericial, casuística en accidentología vial. Adelante. Dale, voy. Voy a cerrar la puerta para que no se haga el grabador. Ya. Buenas noches con todos los participantes en este curso. Vamos a continuar con el segundo tema sobre casuística de accidentología vial. Es decir, vamos a analizar casos reales en donde el trabajo coordinado y sistemático entre el perito en accidente de tránsito y el primer respondiente. Sí, vamos a compartir pantalla. Bien. Casuística en accidentología vial. El hecho de tránsito dentro de la tetralogía vial, como usuarios de la vía, está involucrado 4 elementos. La vía, el vehículo, el ambiente, y en cuanto a la señalética. Es importantísimo guardar la originalidad, es decir, la garantía de origen del accidente de tránsito. Vemos en la imagen trabajando un perito en el lugar del hecho.
Y vemos también el personal de primer respondiente realizando su trabajo. Las unidades de rescate y emergencias médicas ubicadas en un lugar apropiado bajo lo que establece el protocolo del sistema de comando incidentes. Y pues no permitimos al lugar de incidencia o al perímetro, al lugar de los hechos, personas ajenas que no tienen nada que ver con el accidente de tránsito. Solamente al momento de procesar los indicios se encuentra el perito debidamente acreditado en accidentes de tránsito y el primer respondiente realizando su trabajo de acuerdo a lo que le establece los protocolos del sistema comando incidentes. Bien, vamos a seguir. Bien, para ello es muy importante en el lugar de los hechos analizar lo que es la criminalística vial. Está compuesto de dos términos o dos conceptos, lo que es la criminalística de campo y la criminalística vial. La criminalística de campo es aquella disciplina técnica científica que estudia al elemento material de prueba o a la evidencia física en el lugar del hecho, en el lugar de enlace o en el lugar de hallazgo. Y todo lo que compete accidentología vial, pues se da dentro de lo que corresponde a las vías públicas o privadas, de ahí que la criminalística vial se encarga del estudio micro o macro de los elementos materiales de prueba en un accidente de tránsito. Bien, para ello, pues vamos a ir analizando casos reales donde interviene el perito acreditado por el Consejo de la Judicatura y pues vamos a irlo relacionando con el trabajo un buen trabajo realizado, coordinado entre el primer respondiente y el perito, pues vamos a dar un buen trabajo a lo que corresponde a la Fiscalía General del Estado. El primer principio de la criminalística, pues habla del principio de uso, es decir, el agente vulnerante que vulneró o afectó el bien jurídico tutelado por el Estado, que es la vida, el bien público y el bien privado. Aquí vemos un perito analizando si en este caso interviene un vehículo, un bus y una bicicleta. El perito está analizando en el lugar del hecho, contrastando todo lo que corresponde a la morfología de los vehículos, los daños dejados entre la parte frontal y la parte frontal de la bicicleta. ¿Sí? Entonces, luego de analizar el primer principio, el de uso, los agentes vulnerantes, en este caso era el agente mecánico, ¿sí? Vamos al segundo principio que habla de la producción. Es muy importante en el lugar del hecho, pues, guardar su originalidad por muchos factores. Vemos ahí una huella sintética, una morfología, ¿sí? De una huella de frenada. Para poder analizar de manera técnica es necesario que el primer respondiente no haya alterado, no haya adulterado. Y de ahí que tenemos que nosotros recordar las reglas de oro. No toco, no muevo, no agrego y no sustraigo nada. Las famosas reglas de oro del primer respondiente. Aquí vamos cada vez encontrando y vamos sumando los dos principios. Podemos ver el principio, el de uso y el de producción que estamos analizando. El agente vulnerante aquí es de carácter mecánico. Analizamos y vemos en la imagen que se trata de un bus y también el de producción al momento de producirse un accidente de tránsito, hablando en la fase de percepción, de decisión, en la de conflicto. En la última fase, pues, el vehículo percibe o he observado a un factor riesgo, un factor peligro. En ese momento, lo más probable que el conductor haya activado el sistema o haya pisado lo que es el sistema de freno
y producto de ello se bloquean los neumáticos y producen pues esta huella sintética. Entonces ahí está produciendo un trabajo y ese trabajo pues se ve desplazado en una energía y esa energía pues se ve aquí que las huellas, el caucho, el material sintético se ve allá pues adherida a la carpeta asfáltica. Muchas veces el perito o el primer respondiente pasa desapercibido este tipo de huellas. Solamente pues vemos lo que son evidencias claras o elementos materiales de pruebas como tipo de evidencia macro, pero evidencias traza, es decir, que algo que necesita la minuciosidad, es muy raro que tanto el primer respondiente como peritos tengan esa minuciosidad. De ahí que para poder realizar una investigación tanto preventiva, paliativa y tanto investigación forense, se necesita realizar un buen trabajo desde el lugar de los hechos. ¿Sí? Entonces, vamos ya aquí integrando los principios de la criminalística, el de uso y el de producción. Vamos a ver el tercer principio. ¿Sí? Luego de haber analizado estos dos principios, vamos a irlo sumando un tercer principio, que es el principio de intercambio. El principio de intercambio ¿entre qué? Entre la tetralogía vial. También se ha analizado lo que es la trilogía vial. Entonces, aquí el intercambio va a haber los elementos materia de prueba o la evidencia traza entre el vehículo al agente vulnerante, lo que produjo un daño material y pues también contra un usuario de la vía, en este caso pues de pronto un peatón, puede ser un ciclista, un motociclista o otro tipo de vehículos. Cuando intervienen dos vehículos o en la tipología de accidentes de tránsito, un choque, un atropello, siempre va a haber el intercambio entre la víctima y el victimario, en este caso entre el peatón y entre el agente vulnerante. Vemos ahí una camioneta, ¿sí? Con deformación a la altura del capot, o hay parachoque de fibra plástica, y también lo que es el parabrisa. Y vemos un perito debidamente pues con las medidas de bioseguridad, analizando o contrastando todo este tipo de evidencia traza. Es muy importante recordar nuevamente las reglas de oro, que si sustraigo algo, agrego algo, muevo algo, se está contaminando el lugar del hecho y está la investigación tomando otro rumbo. Al momento de llegar el perito a procesar, él va a partir de ahí a procesar un norte. Ese norte, si nosotros como primer respondiente no guardamos o no damos ese trabajo profesional, vamos también de una u otra manera inducir al error o inducir que tome otro tipo de investigación, otro rumbo. Aquí el tercer principio en el intercambio también se lo conoce como el principio de Edmund-Lockhart, porque las evidencias o los indicios, la evidencia traza siempre va a dejar pues entre la víctima y el victimario, y en este caso entre el agente vulnerante, es decir, el vehículo que fue conducido por alguien, pues y de ahí atropelló y producto del atropello dejó la deformación a la altura del capot, de pronto dejó también pues folículos pilosos o cabello, de pronto pues dermis, epidermis, huellas hemáticas, huellas biológicas o tejidos a la altura del parabrisa, y esas tienen que ser analizadas por el personal competente en materia de tránsito. ¿Sí? Hemos analizado ya el principio de uso, el de producción y el de intercambio. Vamos por el cuarto principio, el de correspondencia de características. Va todo cogido de la mano, por cuanto el primer principio, el de uso, el del agente vulnerante, si se trata de una evidencia traza entre un bus, una camioneta, un auto y una bicicleta, no va a ser lo mismo la correspondencia, las características morfológicas, la deformación que tenga con una moto, con un auto,
un atropello. Va a ser totalmente diferente. Y de ahí que, pues, cuando el vehículo, cuando el conductor abandona el lugar de los hechos, deja un daño material, deja una evidencia, corresponde al personal competente en materia de tránsito hacer la investigación retrospectiva para poder dar con el presunto sospechoso. Entonces, de ahí depende mucho el trabajo coordinado con el personal del primer respondiente al momento que llegue. Es necesario que el primer respondiente conozca todo este tipo de trabajo que realiza el personal competente en materia de tránsito, los peritos, por cuanto se puede tener una mejor idea, una mejor visión, qué es lo que realiza el perito en el lugar del hecho. De esta manera podemos pues tener esa minuciosidad, podemos tener ese don de ser minucioso en el lugar de los hechos y poder pues realizar un buen trabajo. El principio de correspondencia de características es el cuarto principio de los principios de la criminalística. De ahí pasamos a los 3 principios cuando ya tenemos que reconstruir. En el lugar del hecho recogemos todo este tipo de datos para, al momento de reconstruir, hacer una idea retrospectiva, una técnica retrospectiva y poder ir armando el rompecabezas. Entonces, la Fiscalía General del Estado, mediante las Fiscalías Especializadas en Accidentes de Tránsito, de acuerdo al COIB, el artículo 468, dispone la práctica de la diligencia de reconstrucción de hechos o fenómenos. En esta diligencia, los peritos nuevamente se inmiscuyen en el lugar del hecho, se inmiscuyen en el espacio geográfico donde se produjo o donde se dio un presunto hecho delictuoso. Ese presunto hecho delictuoso va a ser reconstruido de manera técnica y si no se realiza un trabajo coordinado, sistematizado entre el primer respondiente y el personal competente en materia de tránsito, va a tomar otro rumbo la investigación. Y lo que se quiere llegar aquí es llegar a la verdad técnica o a la verdad científica de todo lo que existe en el expediente, sean las versiones, sean los avalúos, sean inspecciones oculares, reconocimientos, investigación. De pronto ya se está viendo cálculo de velocidad por proyección o algún otro tipo, explotación de audio y video, la transcripción cuantitativa, cualitativa, explotación de CD, de audio, de mensajes, todo lo que existe en el expediente de tránsito en una investigación. El perito al momento de ir a reconstruir va a ir a contrastar y de realizar de manera técnica retrospectiva si el lugar del hecho se pudo haber producido de esa manera o de otra manera. Recordemos que las investigaciones se realizan previo a la reconstrucción. Al momento que se va a reconstruir, es necesario que ya haya existido una investigación forense. Esa investigación consta en el expediente fiscal y el perito va a analizar en el lugar del hecho todo este tipo de elementos. De ahí que la criminalística, uno de los principios, pues es el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, que vuelvo y repito, tiene la obligación de manera técnica científica el perito analizar y contrastar todos los elementos en materia de prueba o evidencias físicas para poder determinar la verdad técnica o la verdad histórica. En la imagen podemos pues ver una mujer, participó aquí un atropello, una silueta, ¿sí? Vemos los peritos analizando y contrastando, vemos nuevamente la posición de un señalizador donde pudo haber pues quedó efectivamente de acuerdo al fotocroquis que el investigador adjunte en su investigación, un elemento en materia de prueba que va a ser analizado, el por qué quedó ahí luego de haberse producido el accidente de tránsito. Entonces es muy importante todo este tipo de principios que conozca el primer respondiente, por cuanto va a ser necesario para la reconstrucción poner todo el conocimiento profesional. Luego pues tenemos
El sexto principio de la criminalística es el de la probabilidad. En el lugar del hecho, toman muchos otros rumbos cuando la verdad o la dinámica general del accidente no coincide al momento de reconstruir. O también se lo puede realizar de acuerdo a las hipótesis que en las versiones constan en la carpeta fiscal. Hay que tener muy en claro de que no se reconstruye versiones, no se reconstruye testimonios o no se reconstruye entrevistas, se reconstruye hechos, se reconstruye accidentes de tránsito. De ahí que la versión, la entrevista, es simple y llanamente para poder contrastar y dar veracidad a lo que pudo haber pasado de manera objetiva. En estos ensayos que se realizan en el lugar del hecho, es simple y llanamente para demostrar a la fiscalía o en el informe de por qué no, de manera técnica, de manera científica, de manera objetiva. Aquí pues vemos demostrar de otra manera si de pronto las lesiones dejó a nivel de tórax, del lado izquierdo o de la cabeza, lesiones, hematomas a nivel de costado izquierdo, no va a ser lo mismo que deje a nivel del lateral derecho. Entonces, el principio de probabilidad al momento de reconstruir, si la investigación me dice de que el peatón cruzaba de un lado al otro en un sentido, y el momento de analizar, de valorar lo que es los exámenes médicos, las valoraciones, el protocolo de autopsia, si de pronto falleció, me van a decir otra cosa. Entonces, de ahí que todo este tipo de principios nos va a servir, porque al momento de procesar la posición final de un peatón o de un elemento material de prueba, si de pronto movemos, no me va a coincidir o no me va a poder, me va a dar otro norte, me voy a preguntar por qué razón quedó aquí el indicio o la evidencia física, si al momento de reconstruir es algo ilógico de que me quede, ¿sí? No es lo mismo que lo atropelle cruzando en este sentido que lo atropelle cruzando en el otro sentido. Entonces, de ahí que el principio de probabilidad, luego de reconstruir, me dice que luego de haber reconstruido un hecho o fenómeno, si la probabilidad me da alta probabilidad, baja probabilidad, mediana probabilidad o nula probabilidad. Como los accidentes de tránsito son de carácter técnico-científico, toda reconstrucción tiene que darme alta probabilidad, ¿sí? Para poder nosotros dar principio de probabilidad de certeza. Si nosotros al momento de reconstruir tenemos una baja probabilidad o quizás una nula probabilidad, pues estamos hablando de que la investigación tomó otro rumbo o no se apega a los hechos que pasaron el día del accidente de tránsito. Entonces, es muy importante, vuelvo y repito, no alterar el lugar de los hechos por cuanto todo tiene un protocolo, todo tiene una técnica, todo tiene un norte. Si de pronto la posición final o el elemento material de prueba fue alterada en la reconstrucción, pues podemos darnos cuenta de que no pudo haber sido la posición final de pronto de ese indicio en tal dirección, porque va a ser la nula probabilidad, por cuanto la dirección que vaya a tomar va a ser diferente. ¿Sí? Y de ahí que nosotros tenemos el último principio, el de certeza. Por lo general, pues vemos al momento de realizar el levantamiento de huellas, evidencias, trazas, de pronto pues el examen cuantitativo de un examen de alcoholemia, de un alcosensor o una prueba de alcoholemia. Este tipo de principio o este tipo de examen o sea, de pruebas son de carácter pues 99.9% eficiente, como por ejemplo el de ADN, las huellas, también exámenes biológicos que realicen a las personas. Es muy importante
volver a analizar lo que es el lugar de los hechos en un accidente de tránsito. Podemos los accidentes de tránsito tenerlos a cualquier día o a cualquier hora, en cualquier espacio, sea cerrados, abiertos o mixtos. Entonces, de ahí que pues el primer respondiente tiene la obligación y tiene que estar preparado para poder intervenir. Si de pronto se trata de un lugar cerrado, de un lugar abierto, tiene la obligación de él pues ver los accesos donde tiene que ingresar el personal de emergencias médicas, el personal de apoyo, el personal especializado en accidentes de tránsito, fiscalía, otro tipo de personas inherentes al procedimiento de un accidente de tránsito. La preservación y el procesamiento de indicios, pues ya los realiza el personal competente en materia de tránsito y tiene que realizarlo de manera profesional. Para poder preservar, pues debemos utilizar pues, lo que son delineadores verticales, los famosos pitutos, conos, o también con una cinta, ¿sí? Una cinta pues que determine el color preventivo, color amarillo, el no paso, el no ingreso de las personas que no tienen nada que ver con la investigación. Y al momento de procesar el perito en accidentes de tránsito, ellos pues realizan con el traje de bioseguridad o teniendo en cuenta pues la no alteración al momento de realizar el embalaje de un inicio. Entonces es muy importante el trabajo coordinado. Siempre va a haber el trabajo coordinado entre el perito y el personal del primer respondiente. Va a ser la clave de la investigación el personal de primer respondiente. Recordemos que aquí inicia la cadena de custodia, inicia con el primer respondiente la cadena de custodia y al momento de procesar estamos siguiendo el siguiente eslabón, que es el de procesar los indicios y continúa la cadena de custodia. Recordemos que finaliza únicamente con orden de autoridad competente, sea de fiscal o de un juez, pues la finalización de la cadena de custodia. Por lo general, pues en la audiencia de juicio termina con esto la finalización de la cadena de custodia. ¿Sí? Entonces, el primer respondiente, pues, vamos a ver aquí, de pronto llegó el personal de rescate de emergencias médicas, es el primer respondiente y tiene la obligación de preservar el lugar de los hechos. Bomberos, igual, todo personal que llegue a prestar sus servicios, su contingente tiene la obligación, tiene que estar capacitado para poder preservar el lugar del hecho. No solamente es responsabilidad del agente de tránsito, sino de todas las autoridades, como le indica también el COIP, de que toda persona que por sus razones de servicio esté o tome incidencia en el lugar del hecho tiene la obligación de preservar. En la imagen, pues, podemos ver el personal de rescate de emergencias médicas, bomberos, podemos un agente de tránsito, personal civil. Es decir, puede en el lugar del hecho existir muchas personas y las únicas autorizadas para, en el lugar de incidencia, procesar los indicios es el personal competente en materia de tránsito. Si para eso se debe aislar otra segunda zona para poder trabajar lo que es los agentes de tránsito y otras personas, y la zona exterior o el perímetro exterior es para el personal civil que no tiene nada que hacer. Sí, entonces la afectación, incidencia, todo esto, las dos zonas tienen que estar debidamente protegidas con una cinta o con delineadores horizontales. Entonces, siempre teniendo en cuenta de que al momento de tomar procedimiento un accidente de tránsito, si hay un herido, prioridad siempre va a ser pues la vida del usuario, de la persona. Entonces, no por el hecho de que no se debe contaminar, vamos a darle preferencia a eso y de pronto pues nos vamos a olvidar de darle ayuda, pronta ayuda, al momento de que así lo requiera. ¿Sí? Entonces, en esta imagen, la casuística, pues podemos ver de que, y pasa, por lo general pasa, en cualquier institución, sea gobiernos autónomos descentralizados mediante su cuerpo de agentes de tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador
o Policía Nacional, que está el primer respondiente, el que va a tomar procedimiento. Y personas ajenas que no tienen nada que ver, están moviendo los vehículos, están adulterando la posición final, y al momento que llegue el personal competente en materia de tránsito, el perito va a procesar otro tipo de posición y va a tomar otro norte, y al momento de reconstruir la investigación de pronto me va a dar otro norte, y pues hemos visto los principios de la criminalística, los 7, que todos van ordenados, me va a dar una baja probabilidad, una nula probabilidad, y en ese momento que viene la incertidumbre, y es obligación pues dar una investigación prolija, una investigación técnica, objetiva y científica. Entonces, no debemos permitir este tipo de actos, que como primer respondiente lleguemos, presenciemos el accidente de tránsito y veamos que personas ajenas, curiosos, personal civil que no tiene nada que hacer, esté adulterando, esté moviendo la posición final del vehículo en este caso. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es guardar la originalidad del accidente de tránsito, preservar, si de pronto hay que dar atención prehospitalaria, si están preparados para eso, hay que hacerlo hasta que llegue pues, el personal de emergencias médicas, pero jamás nosotros debemos permitir que nosotros presenciemos el accidente de tránsito y adulteremos. Sí, estos métodos de fijación también lo debe conocer el primer respondiente. El método de coordenadas cartesianas, tomamos dos ejes, un eje de las ordenadas o el eje de las Y, el eje de las abscisas o el eje del Y. Por lo general, los accidentes de tránsito van a ser en lugares que permite realizar este tipo de trabajo, ¿sí? Y va a ser algo muy, muy exacto. Siempre el primer respondiente debe contar con una cinta, con un flexómetro, con un metro. Es necesario que rompamos paradigmas en este curso, porque solamente el agente de tránsito está limitado a que se dé una referencia de la zona de impacto, una referencia de los indicios. Por parte de ellos es necesario también que se fije de manera técnica. Esto no lo realiza solamente el personal competente, es decir, los peritos deben conocer el personal agente de tránsito, por cuanto lo va a hacer un trabajo más técnico en la elaboración de los croquis, ¿sí? En todo caso, esto es un curso pues muy, muy básico que más adelante se lo podría dar, pero por lo general este método de coordenadas cartesianas es muy importante y de manera muy, muy objetiva, muy profesional para poder fijar la posición final de todos los elementos de la materia de prueba, de un vehículo, de la posición final de un cadáver, de una placa, de todo indicio que deje en la calzada. Sí, es muy importante que el personal de primer respondiente lleve su flexómetro, su cinta, para poder realizar medidas exactas. Entonces, el método de coordenadas cartesianas es muy importante que lo conozcan y eso sea plasmado en el croquis al momento de realizar el parte, la relación prolija de los hechos. Entonces, hay más métodos de triangulación. Básicamente las dos métodos son los muy utilizados para poder realizar un croquis, el método de coordenadas cartesianas y el método de triangulación. ¿Sí? Al momento de levantar indicios, vuelvo y repito, es el siguiente eslabón de la cadena de custodia, lo realiza el personal competente en materia de tránsito. Es el formalismo que se le debe dar, se le debe fijar como un señalizador. Es muy importante la no adulteración o guardar la garantía de origen, por cuanto si al momento de levantar ese indicio, por más pequeño que sea, eso va a tener un significado. Y si nosotros levantamos en una posición en la que no originalmente quedó, vamos a dar otro norte a la investigación. Hay que ser muy enfático en esto. Entonces, se le está perennizando este indicio o este fragmento
en el lugar del hecho dándole el señalizador. Aquí vemos el número 3, ¿sí? Porque de pronto él realizó un método de punto a punto, el de cuadrado, bueno, en definitiva, muchos métodos que los peritos realizan y lo levantan en el lugar mismo de los hechos, ¿sí? El levantamiento de los indicios, pues también es otro eslabón de la cadena de custodia. Es muy importante también que ustedes, el primer respondiente, conozca el formulario único cadena de custodia. Eso está en la resolución 073 de la Fiscalía General del Estado. Básicamente, pues esto inicia al momento de procesar, pero hay una parte que dice detalle del indicio y también observaciones. En observaciones, aquí puede ir muchos aspectos que de pronto el lugar del hecho, al momento que llegó el personal competente, no se encontraba preservado o se encontraba adulterado. Recordemos también que podemos ser el primer respondiente por adulteración de indicios o evidencias o de pronto por fraude procesal, a pesar de que no constituiría el tipo penal en muchos aspectos, pero recordemos de que abogados muy astutos, muy hábiles, tratan de llevar o de dilatar la investigación. Y por no realizar un buen trabajo, nosotros podemos estar inmiscuidos en algún tipo de investigación. Es muy importante que conozcan el formulario único de cadena de custodia y cómo se lo llena. ¿Sí? Básicamente, pues aquí quién entrega y quién recibe, los nombres, el tipo de indicio, y en la parte de observaciones, vuelvo y repito, puede el personal competente en materia de tránsito realizar ciertos aspectos como por ejemplo de que no se encontraba preservada o se encontraba contaminada y podemos, el primer respondiente puede estar inmiscuidos en algún tipo de investigación. Sí. Existe un protocolo de procesamiento de la huella de frenada. Si la huella de frenada permitimos a personal no autorizado pise, adultere, mueva, borre, la morfología de esa huella va a ser cambiada. No podemos permitir este tipo de cosas. Vemos aquí dos imágenes, ¿sí? La una pues perennizada con el fijador o el señalizador 1 y un flexómetro midiendo el ancho, es decir, la huella sintética de esa huella de frenada. Realizando morfometría, debe darme, por el principio de probabilidad, si una medida sería igual, ¿sí? Y las mismas características del patrón, ¿sí? Del neumático, de la banda de rodadura. Si nosotros movemos o de pronto permitimos el paso de transeúntes, esa evidencia traza va a tomar otro tipo de morfología. Recordemos que al momento de tocar, al momento de permitir el ingreso de las personas, va a ser totalmente contaminada. Y en la investigación, al momento de procesar, no podemos, de acuerdo a la técnica de morfometría, no podemos pues nosotros realizar este tipo de investigación o de perennización. Entonces vemos la importancia de guardar la originalidad y quién lo realiza, el primer respondiente, porque como primer respondiente pues tiene la obligación de preservar el lugar de los hechos. Entonces la criminalística tiene muchos campos, muchas disciplinas, muy amplia, y vemos de que la importancia que tiene la de no contaminar. Vemos aquí ya casuística, hechos prácticos, hechos reales. ¿Sí? Vemos aquí procesando la huella de frenada. ¿Sí? Ventajosamente, pues es un lugar abierto en donde pues podemos aislar solamente con conos el no paso por el carril de servicio o el carril número 2 o el carril derecho, como lo quieran llamar, ¿sí? Y pues el personal puede trabajar libremente por cuanto el lugar de incidencia, el lugar de los hechos, solamente se trata del carril derecho, ¿sí? Y en el lugar de los hechos, pues el primer respondiente en este caso desvió la circulación, no permitió que ningún vehículo circule por el carril derecho y solamente pues nos dedicamos a trabajar
y no es necesario en estos casos pues tomar una cinta, encintar, preservar, ¿no? Ventajosamente no hay personas ajenas a la investigación, solamente se encuentra pues los peritos y el primer respondiente. Entonces, de acuerdo a los casos que se den, el primer respondiente tiene que tener la habilidad para poder preservar en el lugar del hecho. ¿Sí? Luego de eso, pues el protocolo de procesamiento de la huella de frenada continúa. ¿Sí? Vemos que primero fue en el lugar del hecho y luego pues debemos contrastar de acuerdo a morfometría, si pertenece esa huella a ese tipo de neumático. Entonces es por eso de que el trabajo siempre va a ser coordinado. Si de pronto algo me queda una duda o de pronto no coincide, pues el primer respondiente tiene que despejarme esas dudas. Y técnicamente, pues todo hecho de tránsito tiene su respuesta, tiene su solución, nada queda sin ser resuelto, siempre se va a dar una respuesta de manera técnica y eficiente. Siempre el personal competente en materia de tránsito, para no contaminar, pues tiene que tener siempre en cuenta el equipo de protección, el equipo de bioseguridad, y es muy importante en este curso también romper paradigmas. El primer respondiente tiene la obligación, aparte de llevar o de cargar un flexómetro, una cinta, llevar su equipo de bioseguridad, no solamente pues por no contaminar, sino también pues por prevención, cuidar su salud. Recordemos que en un accidente de tránsito puede existir pues huellas biológicas, tejidos, y de pronto si de pronto existe un virus o de pronto una bacteria, es muy importante que se tome en consideración este tipo de cosas. ¿Sí? Y seguimos con la casuística. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de la trigonometría del accidente de tránsito. ¿Sí? Muchas veces la chapa metálica o las deformaciones de un vehículo se ven afectadas de pronto por una grúa, de pronto por personal ajeno, por tratar de rescatar, o muchos factores adulteramos. Entonces me va a dar, al momento de que el perito vaya a procesar, me va a dar otro rumbo, otro tipo de norte en la investigación. Vemos aquí pues la deformación de dos vehículos que intervinieron, pues de acuerdo al principio de la criminalista del primero, el agente vulnerante son dos de carácter mecánico, ¿sí? Un tanquero y un tipo camión. Colisionaron y producto de aquello pues hay daños materiales que se vendría a ser pues de la producción, ¿sí? Y que hay intercambio pues dejó aquí evidencia traza entre un vehículo y el otro vehículo, correspondencia de características, estamos el perito realizando morfometría, ¿sí? Para posterior pues en una diligencia reconstruir, y esa reconstrucción de acuerdo al siguiente principio, el de probabilidad, pues me va a decir qué tercio con qué tercio impactaron, de pronto me va a dar una alta probabilidad de que así sea el impacto de los accidentes, y estamos dando principios de probabilidad de certeza. Básicamente nosotros hemos hablado de aquí en casuística, los 7 principios, y es muy importante. ¿Sí? Vemos otra trigonometría del accidente de tránsito, estamos viendo el ángulo de impacto. ¿Sí? Primero pues analizamos en el lugar del hecho, me deja ahí evidencia traza, y luego pues a nivel de chapa metálica con un goniómetro, vemos, trazamos una línea, sacamos el ángulo de impacto y me va a dar pues el mismo ángulo que está en la calzada, el mismo ángulo de impacto en la chapa metálica, y eso es porque se realiza un trabajo técnico basado en los principios de la criminalística. Entonces, todo accidente de tránsito tiene su respuesta, ¿sí? También en esta lámina podemos ver el trabajo técnico que realiza, ¿sí? el personal competente en materia de tránsito, ¿sí? En este caso está perennizado la silueta o el contorno de un vehículo, ¿sí? Y pues las líneas diagonales es la deformación, ¿sí? Del agente vulnerante, ¿sí? En esta intersección tipo T también podemos ver que fue perennizada por el personal competente en materia de tránsito. Entonces, recordemos
que la criminalística lleva un procedimiento, lleva un protocolo, lleva una técnica, y esa técnica, si no se realiza conjuntamente un trabajo sistematizado con el primer respondiente, se va a desviar la investigación. Es un trabajo profesional, es un trabajo que no tiene por qué estar desviada o separada entre el primer respondiente y el personal competente en materia de tránsito en cuanto a la investigación. Debemos tener ese soporte, o deben tener ese soporte, tanto perito como agente de tránsito. En este curso se debe romper paradigmas, se debe realizar ese trabajo sistemático para poder llegar a la verdad histórica en un accidente de tránsito. ¿Sí? Hasta aquí lo que corresponde a casuística en accidentología vial. Hemos analizado casos reales de manera general. Es muy importante que revisen las láminas, que en lo posterior vamos a ir nuevamente adecuando e ir intercalando, irlo engranando todas las diapositivas. Hemos visto que nos sirve el trabajo, el por qué se debe preservar y por qué no se debe permitir el ingreso de personas ajenas a la investigación, porque los principios de la criminalística de manera técnica, científica, me va a decir un norte. Gracias por su atención. Hasta aquí mi intervención. Gracias. ¿Cuánto se dio? 50 minutos. No, pasa es que me había olvidado que graba 45 nomás. Graba 45 nomás, incluso a veces te graba menos. Vamos a